Vamos a grabar, estoy grabando la clase, va a estar también disponible online. Bueno, unos breves comentarios sobre el tema de escalas de análisis. Bueno, estas dos imágenes muestran como un contraste muy básico entre lo que sería una escala temporal etnográfica, o una escala temporal breve, o contemporánea, podríamos decir, y una escala arqueológica. Como les dije, en este tema me interesa hacer un punteo para que ustedes sepan aquellos temas a los cuales tienen que prestar atención. Están tanto en la clase que tienen para ver como en la bibliografía. Y nos pueden obviamente consultar. Bueno, un primer tema la pregunta número 1 que tenemos ahí, igualmente les voy a aprovechar a que den su opinión, que es, ¿qué son las escalas de análisis? Les voy a dar una ayuda, que hablamos de escalas de análisis espaciales y temporales. ¿Qué podrían decir que es ¿qué son las escalas de análisis? La pregunta es compleja porque no tiene una respuesta única. Eh, Hola, profe. Hola, ¿qué tal? Las escalas de análisis se refieren a, supongo, es como una unidad de medida o una forma de acotar eh, algo que estamos intentando analizar, ¿no? Por ejemplo, si yo hablara de una escala pequeña o microescala, por ahí hablando puntualmente en arqueología, estaríamos refiriéndonos quizás a delimitar un lugar relativamente pequeño para efectuar un análisis, Sí. y bueno, y de ahí iríamos como o agrandando la escala o como ampliando la escala para tener un análisis más amplio. Bueno, bien, excelente respuesta. Con eso que acabas de decir, Fernanda, cubrís como toda una parte del tema de escalas. Lo voy a explicar un poco más eh, ahora. Siendo lo básico, podríamos decir que la escala es la magnitud de algo, siendo un concepto ya más allá de la arqueología, ¿no? Casi del sentido común. Y al hablar de escala espacial hablamos del tamaño o las dimensiones de un fenómeno, y la escala temporal sería la duración, en pocas palabras. ¿Sí? La pregunta 2 que tenemos aquí es ¿a qué aspectos de la realidad aplican estas ideas de duración o magnitud espacial, estas ideas de escala? Vos lo que acabas de decir, Fernanda, es uno de esos aspectos. Vos mencionás que podemos empezar trabajando en una microescala y podemos ampliar la escala y pasar a, no sé, por ejemplo, pasar al trabajo en un sitio arqueológico y decir, bueno, ahora pasamos a trabajar en una región. Y eso es correcto. Y sería, digamos, esto no tengo imágenes porque está en la clase extensa, pero hay, para darles una clave muy simple, podríamos dividir el tema de las escalas como en dos universos, más allá de espacio y tiempo, en otro sentido. Las escalas que aplican a los fenómenos históricos o a fenómenos, digamos, externos al investigador o investigadora, que es lo que algunos investigadores llaman el aspecto sustantivo de las escalas. ¿Por qué sustantivo? Porque tiene una existencia con una determinada magnitud de tiempo y de espacio que es independiente de quien investiga. Ahora les voy a dar ejemplos de esto. Y el otro aspecto es el que se llama metodológico, en oposición o en diferencia del sustantivo, y refiere a todos aquellos aspectos que quien investiga establece o define o puede manipular. Y ahí entra, por ejemplo, las características de un muestreo. Uno puede decidir en qué escala de espacio hace un muestreo. Y un aspecto más sutil, que es la escala de las preguntas que nos hacemos. Toda investigación parte de preguntas, ¿sí? Y esas preguntas, muchas veces en forma implícita, pero tienen aspectos de escalas. Uno se puede preguntar, bueno, ¿cuál fue la historia de ocupación de este sitio? Bueno, ahí hay una escala espacial, que es la escala del sitio, aunque yo no lo explicite,
y una escala temporal que puede estar dada por el periodo que me interese o eventualmente por la cronología del sitio, etc. Entonces hay básicamente dos universos de escala. Una, la escala de estos fenómenos materiales externos a quien investiga, y les voy a dar un ejemplo muy obvio. Por ejemplo, el Imperio Inca. El Imperio Inca tuvo una determinada escala espacial y una determinada escala de tiempo. X 150, 200 años y, no sé, 100.000 kilómetros cuadrados. Esos son aspectos de escala, de espacio y tiempo, de un fenómeno histórico y absolutamente ajenos a mí como persona que investiga. ¿Sí? Esto mismo ocurre a todos, aplica a todos los fenómenos históricos, desde un imperio hasta un evento de ocupación. Todos los fenómenos históricos tienen una duración y una escala espacial propia que yo no puedo establecer, modificar, etc. El aspecto de escalas que sí puedo establecer es, puedo hacerme preguntas en una escala de resolución muy alta, en una escala de resolución muy gruesa, puedo hacer muestreos en una escala espacial acotada, en una escala espacial muy amplia. El aspecto metodológico de las escalas es aquel que puedo establecer. ¿Y por qué es tan interesante esta diferencia entre el aspecto, digamos, sustantivo de las escalas y el aspecto metodológico? Porque tiene que haber coherencia entre ellos. Por ejemplo, si yo tengo un registro arqueológico como fenómeno histórico ajeno a mí, que tiene una resolución temporal de máxima de, por ejemplo, 1000 años, yo no puedo saber, son paquetes sedimentarios y yo puedo distinguir qué fue ocurriendo, digamos, en bloques de 1000 años. Pero no puedo ir más allá de eso porque el depósito no me lo permite. Por su sedimentación, por la preservación, por las razones que sean. Pero por otro lado, me estoy haciendo una pregunta para ese sitio en una escala etnográfica. Por ejemplo, ¿cómo estaban compuestos los grupos humanos que ocuparon este sitio? En términos de cantidad de personas, hombres o mujeres, niños. Puede ser un caso casi, digamos, el más tradicional de una falta de acuerdo, de una falta de concordancia entre la escala del registro que tengo y la escala de la pregunta que quiero responder. Sobre todo entre la resolución que me ofrece el registro y la resolución que necesita mi pregunta. ¿Sí? Que es mayor en este caso que la que puede ofrecer el registro. Entonces, en este sentido, el tema de escalas es fundamental. No me expando mucho más porque, como les digo, está en la otra clase. Pero sí les digo que una gran parte de los errores interpretativos en arqueología surgen de un mal manejo o de una mala conjunción de la escala de mis preguntas o mis muestreos y la escala del registro que tengo. ¿Sí? Y en una situación así, donde mi pregunta requiere de una escala de datos mayor que la que tiene el registro, ¿cuál creen ustedes que es el camino, ahí sí, metodológico, para resolver esta falta de concordancia entre escalas? Es muy simple la respuesta. ¿Cómo, perdón? Cambiar la pregunta de investigación. Exactamente. Exactamente. Cambiar la pregunta de investigación. Porque como es un recurso metodológico, yo fácilmente puedo cambiar la pregunta. Digamos, una trayectoria muy usual sería, por más ridículo que suene, cambiar la resolución del registro y hacer que el registro tenga más resolución. Eso tiene límites. Uno puede estudiar el registro en un detalle pleno, remontaje, podés hacer 10.000 fechas a un sitio. Hay un montón de formas de conocer mejor el tiempo y el modo de formación de un sitio o de un registro, cualquiera. Pero no hay ninguna herramienta metodológica que te permita aumentar la resolución de un sitio. Porque es un fenómeno histórico que ya pasó, que involucra aspectos culturales y naturales. Entonces, como bien dijo alguna de ustedes, que no vi quién era, la respuesta siempre es adecuar la pregunta al registro. Y si tenés un registro que por sus características permite preguntas mucho más específicas, más concretas, es muy fácil
ajustar la resolución de una pregunta. ¿Sí? Tema 1 de escalas, ténganlo presente, anótenlo si quieren nota mental para cuando escuchen las clases. Concordancia entre las escalas como fenómeno histórico o sustantivo y como fenómeno metodológico, como herramienta metodológica. Después tenemos un tema 3, escala del cambio ambiental. Estamos obviamente en una materia de arqueología ambiental. Ya voy a ir a eso en un poquito más detalle. Y un tema 4 que no voy a desarrollar ahora, que es proxies o indicadores ambientales. Y les doy un ejemplo muy, muy fácil. Como arqueólogos ambientales tenemos que manejar no solo información arqueológica, sino también información ambiental. Y dentro de la información ambiental tenés, por ejemplo, la dendrocronología, los anillos de árboles, que ustedes saben qué tipo de información climática dan, en qué escala. ¿Anual? Anual, exactamente, Paulina. Anual. Cada anillo se forma en un año, en muchos casos hasta puede ser estacional. Es como un caso de resolución temporal muy elevada. Pero obviamente no son registros disponibles en todos los contextos. Y por otro lado tenés polen, por ejemplo, un registro de polen de plantas en un depósito de lago, lacustre, que por más resolución que tenga, nunca va a ser anual. No, salvo hay casos muy específicos de depósitos glaciarios que se llaman barbes, que se supone que en cada estación se deposita una capa de sedimento, pero ni siquiera es tan fiable que sea anual como indudablemente es un anillo de árbol. Entonces es un tema clave. Cada proxy ambiental, y lo mismo cada proxy arqueológico, tiene una resolución inherente. Nuevamente, esto está en la esfera de lo que es ajeno a nosotros. Resolución producto de su historia de formación. ¿Sí? Bien. Acá hay un tema, pensando en los modos de cambio climático, un tema que es importante y que hace al tema de escalas. Tenemos cambios climáticos de corto plazo, de escala temporal estamos pensando. Por ejemplo, inundaciones, sequías extremas, incendios, enfermedades, el COVID. Si lo piensan en una escala amplia, pasan rapidísimo. No quiere decir que se superen rapidísimo, pero surgen rápido. Son fenómenos en general difíciles de ver arqueológicamente por su propia velocidad. Sin embargo, pueden haber sido fundamentales en términos de su impacto para las sociedades humanas. Piensen sin ir más lejos en grandes erupciones volcánicas. La historia humana está llena de impactos enormes de erupciones volcánicas. Y uno de los textos que tienen, de Grattan y Torrens, es sobre este tema. Inundaciones, obviamente, enfermedades. Entendido esto como un tema ambiental amplio, tenemos clima por un lado, pero las enfermedades también son parte de los virus, etcétera, son parte del ambiente. Entonces, por más rápido que sean, por más rápidamente que ocurran, en muchos casos tienen una gran trascendencia en términos de su impacto. Y luego tenemos procesos de cambio climático de largo plazo. Suelen ser más lentos. Por ejemplo, la transición entre el Pleistoceno y el Holoceno, que dentro de todo es bastante rápida, pero involucra cientos de años. Y así sucesivamente, hasta fenómenos, por ejemplo, digamos, las glaciaciones, las glaciarias versus interglaciales, que son más amplias aún. Entonces ese es un primer aspecto del cambio climático. Su velocidad, digamos, la velocidad en la que ocurre. O el modo, corto plazo, largo plazo. Un segundo aspecto sería la recurrencia. Y ya vamos a ver dónde está la importancia de la recurrencia. Puede ser alta, por ejemplo, el caso de cambio ambiental extremo en términos de recurrencia alta sería la estacionalidad. Todos los años
se da en la misma secuencia estacional, puede cambiar el clima, obviamente, pero hay un invierno, hay un verano. Entonces esa recurrencia alta hace que sea muy predecible. Uno puede partir de la base de que va a haber un invierno, un verano, etc. Fenómenos de cambio de recurrencia media puede ocurrir una vez cada 10 años, por ejemplo. El Niño, el fenómeno del Niño, es recurrente, es más difícil de predecir, porque de hecho ni siquiera hoy tenemos herramientas exactas para predecir cuándo va a haber si dentro de 15 años va a haber un niño o no, por ejemplo, exactamente. Y por último tenemos fenómenos de recurrencia aleatoria. O aleatoria, que sería, digamos, sin una periodicidad, o con una periodicidad muy grande, digamos décadas, que en términos de una vida humana, y lo que dura una vida humana, se transforma casi en aleatorio. Por ejemplo, si hay ciclos climáticos de 3 o 4 años fríos cada 30, 40 años, eso en el promedio de vida, por ejemplo, de hace 500 años, 1000 años, 30, 40 años sería una generación. Entonces cada persona lo podía experimentar una vez en su vida, máximo dos, pero una de esas probablemente fue en la infancia total. Entonces, aunque el fenómeno sea periódico, la amplitud con respecto a la escala de vida humana es tal que parece aleatorio, por completo. Y después tenés fenómenos verdaderamente aleatorios, como serían, por ejemplo, erupciones. O hay fenómenos climáticos también muy específicos, muy particulares, muy difíciles de predecir. Entonces, fijen en su cabeza de estos dos aspectos, el modo en que ocurre el cambio climático y qué implica eso en términos de cómo las sociedades humanas lo enfrentan. Bueno, este es un ejemplo de, podríamos decir, bucanismo, de cambio climático, en términos generales, muy difícil de predecir. Obviamente, cuanto más, digamos, sofisticado, más complejo sea el modo en que una sociedad almacena información, más capacidad puedes tener de predecirlo. O de mirar hacia atrás y decir, bueno, ojo que tengo un registro que marca que hace 100 años este volcán tuvo una erupción. ¿Sí? Y en sociedades sin escritura hay formas muy sofisticadas de transmisión de la información oral, muchas veces ancladas en el mito, porque no siempre es, como uno lo piensa, información objetiva de una erupción. Los mitos, por ejemplo, o historias de origen del mundo, etcétera, ¿por qué no van a, seguramente contienen información ambiental, de algún modo u otro, que dice, cuando pasó el dios tanto y esta montaña explotó? Bueno, eso, aunque parezca raro, muchas veces es información ambiental contenida en la historia oral, que a través de generaciones se transforma en mito o en lo que sea, pero no deja de poder representar algo ambiental real, ¿sí? Interpretado o vivido, transmitido, del modo en que sea. Y les voy a dar dos últimos conceptos vinculados a este tema. El de riesgo e incertidumbre, que quizás ya los han visto, escuchado. ¿Cuál les parece que es más difícil de enfrentar, el riesgo o la incertidumbre? La incertidumbre. Sí. Bien, Fernanda. ¿Por qué? A ver, ¿por qué se te ocurre? No fui una iluminada, pero vi la clase y Bien, hablaba de excelente. que no hay información, claro, no hay información previa acerca de lo que va a pasar en la incertidumbre. Y el Exacto. riesgo lo que hace es algo que estás expuesto a una situación que conoces, o sea, la podés predecir, como quien diría. Por ejemplo, si vos pudieras predecir la erupción de un volcán, estarías frente a un riesgo. En cambio, si es una situación que se da y que no tenés como un registro previo que te permita tener alternativas para poder manejar esa situación, estás frente a un escenario de incertidumbre. Exactamente. Bueno, perfecto. Ahí ven que
digamos, se pone un aspecto cultural, digamos, estamos hablando de modos de cambio ambiental, etcétera, pero cuando pones a discutir riesgo, incertidumbre, o sea, qué implica ese cambio ambiental para las sociedades humanas, entra la cultura como un factor clave. ¿Qué información tenés vos como sociedad? Pasa a ser fundamental en términos de que algo sea o no predecible y del tipo de respuesta que podés dar. Obviamente que cualquier sociedad va a estar más preparada para enfrentar y superar una instancia de riesgo que una de incertidumbre. Y está lleno de casos arqueológicos de fenómenos catastróficos, se podrían caracterizar como catástrofes, no predichas, imposibles de predecir, y como tal tienen un impacto terrible. Pompeya es el ejemplo clásico, digamos, básico. Por algo hay tantos muertos en Pompeya. Eh, Porque no hubo posibilidad de predecir eso como para que la gente deje la ciudad, por ejemplo. Y así sucesivamente uno podría ver todos los modos de cambio climático bajo esta visión. Entonces este riesgo de incertidumbre es el último elemento que me interesa que pensando en una arqueología ambiental tengan en mente. El tema de escalas a mí me fascina, me encanta, podríamos seguir hablando, pero sí, como hiciste vos, Fernanda, miren la clase, obviamente que lo podemos charlar la clase que viene si tienen preguntas, pero me interesa pasar al tema de hoy, que es la unidad 4 de biogeografía humana. Este es un cuadro muy lindo de Konrad Martens, que es el pintor, dibujante que viajó con Darwin en el Beagle. Y esta es una pintura del canal Beagle, justamente, Tierra del Fuego. ¿Y por qué esto? Bueno, por la razón más que obvia de que, como ya vamos a ver, Darwin tiene mucho que ver con el campo de la biogeografía no humana, sino en general. ¿Por qué dice acá este título, y esto no lo voy a desarrollar, pero me interesa mencionarlo, instancia de rango medio? Porque la biogeografía no es un marco teórico, como podría ser la teoría de la evolución, o el marxismo, o tantos otros. Y esto para mí es algo bueno en realidad, porque significa que muchos de los modelos biogeográficos que vamos a pasar brevemente hoy, los podrías usar para responder distintos tipos de preguntas desde distintos marcos teóricos. No tenés que ser ni determinista ambiental, ni ecológico evolutivo, ni para nada. En ese sentido creo que es de rango medio. Y de hecho hay un caso que tampoco desarrollo en detalle. Si tuviéramos clases presenciales, quizás todas estas cosas uno podría dedicarle un poco más de tiempo, pero tampoco lo virtual tiene sus limitaciones. Pero para mí hay una discusión de un arqueólogo, Axel Nielsen, que quizás lo conocen, es argentino, muy desde teoría de la práctica, de espacios internodales en los Andes centro-sur, que para mí tiene un montón de aspectos en común con propuestas biogeográficas de Luis Borrero, de áreas marginales. Entonces, desde dos marcos teóricos totalmente distintos, se pone el énfasis en las áreas con poco uso humano, que uno llama áreas marginales, el otro llama espacios internodales, uno pone el foco en la práctica social, el otro el foco en las variables ecológicas, pero la discusión es la misma. ¿Sí? Entonces ahí ustedes ven que muchas de estas ideas van más allá de lo teórico y eso no es una limitación, sino para mí una ventaja en este caso, porque habla de que son más amplias. Bueno, ¿qué es la biogeografía? En términos muy breves, es la disciplina que estudia la distribución de seres vivos en el planeta, plantas, animales, en realidad todo tipo de organismos. Pautas de conducta, estudia las pautas de conducta y distribución en espacio y tiempo de poblaciones, podríamos pensar, ¿por qué no poblaciones humanas? Y el aspecto clave es en relación con las propiedades del paisaje y con la evolución del paisaje. Y ahí nos empezamos a acercar a Darwin. Y por último,
implica evaluar la influencia que ejerce el paisaje y esa evolución del paisaje en procesos históricos de largo plazo. Y dentro de esta evolución de paisaje tenemos desde la deriva tectónica, que ocurre en millones de años, a procesos mucho más breves, más rápidos, cambio climático, bueno, cambio en el nivel del mar. Y como ustedes, bueno, aquí tenemos a Darwin y a Wallace, Alfred Wallace. Estas son las zonas biogeográficas de todo el planeta de Wallace. Como ustedes bien saben, las observaciones ecológicas que hacen Darwin y Wallace, porque no hacen observaciones explícitamente evolutivas, son observaciones ecológicas. Las características de los pinzones en distintos lugares, más allá que vieron fósiles, ¿no? Pero lo que a Darwin principalmente llevó a pensar en la idea de selección natural y de evolución fue la adaptación ecológica de determinados pájaros en ciertas islas, las tortugas acá, otros tipos de tortugas allá. Son observaciones biogeográficas, en realidad. O sea, ¿qué explica que los pájaros pinzones de esta isla tengan tal tipo de pico y en la otra sea distinto? ¿O qué explica cosas como que los árboles, los notofagus, son tan parecidos en América y en África, perdón, en Australia? En concreto, la evolución se construye sobre observaciones biogeográficas. ¿Dónde aparecen las especies? ¿Bajo qué circunstancias? Etcétera. Este es como un aspecto histórico breve. Vamos a ir desde el tiempo más largo, que sería el de recién de Darwin, hasta achicando la escala, si se quiere, hasta algunos temas de mayor resolución. Este es uno de los textos que tienen en la materia. Este es Jeff Bailey, aquí arriba, que ha escrito algunos de los mejores trabajos sobre escalas de análisis. Y en este trabajo ellos desarrollan la idea de, bueno, todos sabemos, todos ustedes chicos, son casi todas chicas, ¿hay algún chico? Sí, ¿no? Acá. Lucas y Joaquín. Las chicas van a dominar la arqueología, ¿eh? Se viene viendo hace tiempo eso. Va a ser bueno. Desde siempre se sabe la importancia de contextos como estos. Esto que ven ahí es el Valle del Rift, pero tradicionalmente se ha planteado que son importantes porque es donde se ven, donde se preservaron y donde se ven mejor, inclusive en superficie, los fósiles. O sea, una cuestión más tafonómica o de visibilidad del proceso evolutivo que otra cosa. Bailey dice, ojo, que en realidad la tectónica, lo que pasa en el valle en un rift es una estructura tectónica que puede estar en cualquier lugar del mundo. Y es cuando dos placas, a diferencia de lo que pasa en los Andes, donde dos placas chocan entre sí y se produce una elevación, acá son dos placas que se están alejando entre sí. ¿Qué es lo que tienen en la imagen? Entonces se genera una superficie deprimida en el medio. Eso sería el valle del Rift. Tiene una placa de un lado que está haciéndose hacia el oeste y una placa del otro que está haciéndose hacia el este. Entonces el continente se está ampliando ahí. Y eso genera, como pasa en los fondos oceánicos, las dorsales oceánicas es lo mismo, vulcanismo. Entonces es un paisaje que genera valles por un lado y el vulcanismo genera, digamos, un paisaje en terrazas, producto de estas fallas tectónicas, que extensionales se llaman, que se alejan entre sí, y el vulcanismo genera rasgos de paisaje muy pequeños, volcanes, coladas, refugios, cuevas, cualquier paisaje volcánico si han tenido oportunidad de caminar, genera rasgos, micro rasgos de paisaje, genera ambientes de sedimentación, humedales, etc. Entonces lo que plantea Bailey y King es que estos ambientes tectónicos específicos, piensen en 2, 3 millones de años atrás, generaron el contexto ideal de paisaje en mosaico para la evolución humana. Porque te permitía, primero, disponibilidad de agua, por ejemplo.
La heterogeneidad de ese paisaje hacía que vos, moviéndote poco, pudieras llegar de un espacio con refugio y eventualmente con agua a un espacio abierto. Pero tenías protección de predadores. Estos espacios atraen herbívoros. En concreto, esta idea de paisaje en mosaico, plantea Bailey, fue ideal para los homininos antecesores nuestros, con muy poca capacidad de defensa y de escape. Digamos, esas serían las dos estrategias básicas de una especie, defenderte o escaparte. Y nosotros somos bastante malos y malas para las dos. Salvo hoy con armas, ¿no? Etcétera. Pero piensen Lucy, por ejemplo, Australopithecus afarensis o cualquier otro hominino, su capacidad de escape frente a un predador es casi inexistente y su capacidad de ataque y defensa también es muy baja. De ahí la necesidad de las herramientas y de ahí la importancia clave de estos espacios en mosaico que te ofrecen refugio, que te permiten desplazarte poco para ir a buscar agua, por ejemplo, o a buscar algún tipo de alimento, plantas. Y esto es algo universal en un montón de especies que son predadas, que es cuánto tiempo tenés que estar expuesto a la acción de predadores, por ejemplo, para obtener tu comida. Es una variable fundamental. Cuanto menor es ese tiempo, obviamente mejor es. Y lo podemos pensar fácilmente hasta nosotros hoy, si uno tuviera que caminar en el Serengeti y hay leones, preferís no caminar a campo abierto, sino manejarte en espacios que te den algún tipo de ventaja comparativa, ¿no? Bueno, entonces esto es un caso muy interesante, plantea Bailey, que la distribución de fósiles, etcétera, no se debe a algo tafonómico, a algo de visibilidad actual de los fósiles, sino que se debió a que el proceso de evolución ocurrió en forma preferencial en estos ecosistemas, en mosaico, que no se dan en todas partes, porque por estas cosas que estamos diciendo. Interesante, porque es como una hipótesis bien biogeográfica que involucra, si lo piensan, aspectos geológicos y, por qué no, geoarqueológicos, paleoambientales. Vos podés estudiar el tipo de ecosistemas, si había humedales, qué plantas había. Puedes aplicar un montón de líneas de evidencia, desde isótopos hasta geomorfología, para caracterizar los microambientes. Tanto hace 2 millones de años como hace 1000 años. Bueno, este es un texto interesante, importante. El texto es un poco largo, después tiene todo un detalle de otras zonas de África con estas características. No es necesario esa no es la parte importante del texto, en realidad. La parte que más nos interesa es esta parte metodológica, el argumento de base del Rift, etc. Bueno, estos son el tipo de, por ejemplo, ejemplos de ecosistemas en el Valle del Rift, a los cuales podés acceder en pocos kilómetros. Con árboles, sin árboles, te podés esconder en los árboles, tenés distintos recursos, tenés agua. Entonces, hipótesis sobre la evolución humana, rol de la tectónica y las topografías complejas, o estos paisajes en mosaico. Oposición a la hipótesis que prioriza los ambientes de sabana, tradicional hipótesis, ya antigua hipótesis para el bipedismo, etc. La tectónica y el vulcanismo asociado a la tectónica producen ambientes en mosaico con recursos concentrados y topografía rugosa, despareja. Protección de predadores y facilidad para caza. Esa es otra, para emboscar presas. Fundamental. Y este es un mapa de Bailey de rugosidad del paisaje en una escala casi global. Bueno, los espacios entre verdes y rojos son aquellos, y ahí tienen el rift aquí, que ofrecen estas condiciones más adecuadas, al menos para esta instancia de evolución humana, digámosle temprana. Y gran parte de los fósiles conocidos, al menos, están en estas zonas de alta actividad tectónica, que muy probablemente son las zonas de dispersión de los homininos fuera de África. Bueno, vamos rápido. Estas son las... Digamos, me interesa como dar una imagen diversa de
aspectos de biogeografía humana en distintas escalas. Ahora vamos a la escala etnográfica directamente. Díganme, por favor, ustedes saben que pueden interrumpir, preguntar hablando, preguntar por chat. Díganme si quieren que explique algo más, si algo no se entiende, por favor, ¿eh? Desterremos la vergüenza para hablar, la vergüenza no sirve para nada. Bien. Este texto no está específicamente en el curso, pero es interesantísimo. Es un análisis de la diversidad lingüística a nivel etnográfico, no arqueológico, en escala global. En, digamos, gran parte del planeta. No todo el planeta, pero en gran parte del planeta. Este investigador, Daniel Nettle, que es el que está aquí buceando, caracteriza la diversidad lingüística a nivel global por unidad de espacio. O sea, digamos, tomamos una unidad de espacio fija, constante, digamos 100 kilómetros cuadrados. ¿Cuántos idiomas se hablan ahí adentro? Y analiza, son unas 6.500 lenguas más o menos conocidas, a nivel, más o menos sí, estudiadas a nivel etnográfico. Lenguas distintas. No son dialectos, cosas muy emparentadas, sino son lenguas distintas. Evalúa la correlación entre esta diversidad lingüística y parámetros ecológicos básicos. Y por último, propone un mecanismo conductual humano que puede explicar el fenómeno que ahora vamos a ver. Cómo se distribuyen los idiomas, las lenguas en el mundo. Bueno. Acá hay un mapa. Vamos a describir antes de explicar el mapa. En negro son los lugares de mayor diversidad lingüística, donde más lenguas se hablan por unidad de espacio. Esto aquí en el centro del mapa. Gris oscuro tienen alta diversidad, un poco menor, y a medida que el color es más claro, la diversidad lingüística es menor. Hasta los casos más baja, como podría ser Patagonia, Siberia, Canadá. Hay dos cinturones de muy alta variación lingüística. Este que está aquí, sureste asiático, Nueva Guinea, la India, y África occidental y central, el centro de África. Y México pareciera estar ahí también. Que concentran, a pesar de que en términos de proporción de continente no es una proporción baja, tienen el 60% de las lenguas conocidas. O sea, el 60% de las lenguas conocidas ocurren ahí. ¿Por qué se les ocurre que puede ser esto? Les voy a mostrar otro mapa más moderno, de otro trabajo, que muestra algo parecido. En rojo tienen los espacios con mayor diversidad. Y en amarillo menor. ¿Por qué se les ocurre que puede ser esto? A ver, tienen una hipótesis en el aire, no tienen por qué saber, porque... Con parámetros ecológicos, me atrevo a decir que, que tiene que ver con, por ahí con el clima o con la facilidad o con la facilidad de vivir en esos ambientes en los que se juntaban muchos grupos humanos diversos de distintos lugares. Excelente, Paulina, muy buena. Digamos, diste en la tecla en parte de la explicación. O sea, en parte veamos, están en los trópicos. Estas dos franjas aquí son los trópicos. Básicamente todas esas zonas de alta diversidad lingüística son tropicales.
Y como decías bien, Paulina, podríamos pensar que está vinculado a aspectos ecológicos, que por ejemplo una explicación sencilla sería lugares donde es más fácil que vivan muchos grupos humanos, etcétera, algo por el estilo. Vamos a avanzar sobre lo que dice Paulina, que es tal cual la explicación. En el eje vertical tienen la diversidad lingüística, desde abajo, muy baja, hasta bien arriba, los países con más diversidad, los países no, sí, son países en realidad, donde por unidad de área hay más diversidad lingüística, y en el eje horizontal es cuánto dura la estación de crecimiento de plantas. Es una variable ecológica. En el año. De cero en lugares donde básicamente casi no hay estación de crecimiento de plantas, que podrían ser tanto los polos como podría ser un desierto cálido, extremo, hasta esta zona, a partir de 10, 11, 12 meses, ¿qué zonas se les ocurre que son aquellas donde crecen las plantas básicamente todo el año? ¿Cuáles son? Acabamos de mencionarlas. Sí, las zonas tropicales. Exactamente, las zonas tropicales. Son lugares donde por la temperatura es una variable clave, es bastante constante, tienen baja estacionalidad y obviamente la humedad también. Es la otra variable que se necesita para que crezcan plantas todo el año. Entonces hay una correlación, y esta línea de correlación positiva, bastante fuerte, entre cuánto dura la estación de crecimiento de plantas y la diversidad lingüística. Tomado esto como un proxy de la ecología, no es que sea específicamente esto lo que esté condicionando la diversidad lingüística. Pero en concreto, y acá esto, a ver, vinculándolo al tema general de la clase, ¿por qué me interesa esto? Porque es un ejemplo de biogeografía humana, en este caso de la lingüística, y cómo la distribución de esa variación lingüística se relaciona, si se quiere, con la estructura del paisaje, en este caso con los patrones climáticos, ecológicos, globales. Vean los países aquí con mayor diversidad lingüística. Vietnam, Congo, Uganda, Zaire, Filipinas, Malasia, Indonesia, Nueva Guinea, Vanuatu. Muchos son islas, no todos, varios son islas, pero son todos tropicales, zonas húmedas, selváticas, etc. Bueno, describiendo esto, y esto es lo que decías vos, Paulina, recién, hay una fuerte correlación positiva entre duración de la estación de crecimiento de plantas y diversidad lingüística, ya lo dijimos, y lo que plantea el autor es que es la importancia del riesgo ecológico, y acá vamos a un concepto que hablamos antes, de escala, riesgo, como condicionante de la amplitud de las redes sociales humanas. O sea, cuanto mayor es el riesgo de un ecosistema, mayores tienen que ser las redes sociales y más amplias en el espacio. ¿Sí? Y esto la etnografía lo muestra de un modo fantástico. Las redes sociales, por ejemplo, las redes de parentesco de sociedades móviles de Australia son enormes. Y tienen parientes a 200 y a 300 y a 500 kilómetros. Y por el contrario, en situaciones de muy bajo riesgo ecológico, los trópicos, volviendo a la idea de riesgo, donde vos podés predecir que el año que viene va a llover y va a hacer calor. Y quizá va a haber un monzón también, digamos, pero también es predecible eso, porque ocurre todos los años, casi. En esas situaciones de muy bajo riesgo ecológico, eso no determina que las redes sociales sean pequeñas, pero sí quita la presión adaptativa de construir redes sociales amplias. En pocas palabras, no es necesario. Porque no va a haber una instancia de riesgo que te
precipite a la necesidad de recurrir a esas redes sociales amplias y de trasladarte 200, 300 kilómetros, etc. Y el elemento final es que un aspecto clave de las redes sociales es el idioma, el que nos termina volviendo a conectar con lo lingüístico. En general, en espacios con riesgo ecológico marcado, donde hay un énfasis en la construcción de redes sociales muy amplias, y no se hace fácil, hay que invertir. Es como ser un TikToker y tener 10 millones de seguidores, tenés que dedicarle, digamos. Bueno, mucho más en esta situación, porque tenés que ver a la gente, visitarla, 200 kilómetros, llevar cosas, comerciar, ayudarlos. En general, en esas situaciones se comparte el idioma, en pocas palabras. O sea, mientras que por el contrario, en aquellas situaciones donde no hay necesidad de construcción de estas redes sociales amplias, hay los idiomas tienen una extensión espacial muy acotada, las lenguas. Entonces vos, por ejemplo, en Nueva Guinea, y esto es etnográfico también, podés caminar 10 kilómetros y hay un idioma totalmente distinto al que se hablaba en el primer lugar, y no es un dialecto, es un idioma distinto. Y son grupos que casi no interactúan entre sí. Es el extremo casi no global de sociedades con sistemas sociales cerrados. Obviamente eso no puede ocurrir en cualquier parte del mundo, desde lo ecológico. En algunos tampoco puede ocurrir por factores quizás sociales, pero desde lo ecológico requerís lugares de bajo riesgo, que vos sabés que vas a poder estar ahí, que no quiere decir que sean lugares que estén más allá de todo impacto. Puede ocurrir una catástrofe volcánica, que en Nueva Guinea hay. Pero nuevamente, bueno, eso es cada tanto. Bueno, con esto tenemos como un ejemplo de biogeografía humana global, en este caso, en una escala etnográfica. Y acá vamos a ir al último tema de hoy, que es, en este caso es un modelo arqueológico de colonización de Australia, hecho por Peter Beth, que es el investigador que está aquí a la izquierda. Que plantea que, digamos, podríamos decir que es un modelo biogeográfico de colonización. Hay un primer punto que es un ranking de ambientes, en términos de, en este caso la variable básica es disponibilidad de agua. Todo el interior de Australia es desierto. Es árido, más o menos, pero es árido. Hoy y lo era, y mucho más lo era en el último máximo glacial, por ejemplo, hace 20, 25 mil años, era hiperárido. Entonces este ranking de ambientes tiene los espacios verde oscuro, son los mejores, podríamos decir, con más agua, que es lo que llama refugios. Este es un mapa que él hace para pensar el máximo glacial, justamente, que son como 4 o 5 mil años, y que es un momento en el que gran parte de Australia se descoloniza, podríamos decir, o se abandona. Luego tiene el sector verde, verde agua, verde más claro, que es lo que llama corredores, o sea, son espacios con menos disponibilidad de agua, pero tienen agua, y son los que permiten conectar, circular y conectar estos distintos refugios. Verde oscuro. Y por último, en rojo, los espacios que podríamos llamar barreras biogeográficas. En este caso, que son desiertos con mínima o nula disponibilidad de agua.
la idea de barrera biogeográfica, que no se aplica solo a los humanos, no significa que sea algo imposible de transitar, no, pero sí significa que tiene un costo elevado y que por lo tanto es poco usado. Bueno, entonces vemos un modelo biogeográfico que uno podría testearlo. Este es un modelo continental y uno podría testearlo excavando sitios. No vamos a decir que excavando un sitio vas a testear el modelo, no. Obviamente necesitas una multiplicidad de registros, pero podrías definir un área de estudio en un refugio, otra área de estudio en una barrera, y ves cómo este modelo continental de escala grande lo puedes testear con evidencia en escala de sitios o de localidades, con expectativas de cómo es la movilidad en un área de refugio, cómo es la intensidad ocupacional, qué lugares uno podría pensar que están más demarcados por arte rupestre, que serían los refugios a priori, etcétera. Ven cómo es un modelo que genera expectativas. Bueno, distribución de fechados radiocarbónicos se ha usado para testearlo, etcétera. Obviamente información paleoclimática. Un elemento clave es que estas distintas áreas biogeográficas son afectadas por el cambio climático. O sea, un periodo de mucha aridez, se amplían las barreras y se achican los refugios. Y viceversa, no son fijas. Y genera expectativas para distribución del registro. Todo esto tiene su discusión, etc. No es el foco de la clase hoy. En 10 minutos terminamos, les aviso. Ver el caso en sí. Pero sí ofrece un muy lindo ejemplo de un modelo biogeográfico continental, en este caso, que genera expectativas arqueológicas bien específicas para distintos lugares, para distintos momentos, y que muestra para mí la utilidad de los conceptos biogeográficos. Y construyendo un poco más esta idea de refugios, refugio sería, también es un concepto biogeográfico, y no es una cueva, ¿no? Es una idea ecológica. Refugio sería un espacio adecuado para una especie en un entorno más general que no es adecuado. Y pueden ocurrir distintos tipos de refugios. Uno, el clásico, sería un oasis. Por ejemplo, esta foto de acá arriba de los Atacama. No llueve nada afuera, cero precipitaciones, pero tenés un curso de agua que nace en un determinado lugar. Bueno, ese es un oasis, es un refugio perfecto. Los refugios se forman como producto de la fragmentación de un paisaje. La aridez puede generar, en términos de la especie humana, digámosle, fragmentación. ¿Por qué? Porque hay una gran parte del paisaje que pasa a ser no apropiada, las barreras, y los espacios adecuados son como fragmentos, digamos, de todo ese gran paisaje. Esto de fragmentación del paisaje se usa en ecología también, ¿no? Chao. Bueno, la distribución en el espacio de estos refugios, que ahora vamos a ver unos ejemplos, que está vinculada al clima por un lado y a la geomorfología también, es la que establece ese grado de fragmentación del paisaje. Y les doy este ejemplo de un libro de arqueología de Australia. Vean arriba. Tenemos una estructura de refugio tipo oasis, una estructura de distribución de los refugios heterogénea, o sea, muchos refugios concentrados en un sector y nada en el resto, y una homogénea. Por ejemplo, comparando la situación heterogénea y la homogénea, ¿cuál les parece a ustedes que es quizá más riesgosa desde el punto de vista humano?
heterogénea? Sí. Paulina, dijiste vos. Sí, de nuevo Bien. yo, perdón. No, está perfecto. Quiero que hablen todos. De hecho, hay algunos de ustedes que no los he escuchado y no les conozco las caras. Entiendo que pueden faltar datos para verles las caras, etcétera, pero pueden hablar y pueden escribir en el chat también. Sí, como bien dice Paulina, la heterogénea puede representar un riesgo mayor. Y a ver alguna otra persona, ¿por qué se les ocurre que puede ser eso? Em, Porque los recursos están como em, eh, concentrados en un mismo lugar. Sí, Joaquín, ¿no? Bien. Exacto. Tenés estos refugios muy concentrados en un sector del paisaje y tenés algo así como el 70 o 80% de todo ese paisaje básicamente no utilizable. Digamos, si ustedes piensan que lo que está faltando es agua y cuánto puede moverse, cuánto tiempo puede estar una persona sin encontrar agua, o un grupo humano, y cuánto te podés mover hasta encontrar agua, bueno, hay un límite. Dependerá de cuánta agua puedas transportar, pero digamos, una gran parte de este paisaje está como fuera de la posibilidad de uso humano. Mientras que en el homogéneo, si podés más o menos saber dónde están esos puntos con agua, que en general las sociedades humanas lo saben, las del pasado lo sabían, vos podés hacer uso muy logístico, muy estratégico de todo ese paisaje. Y la arqueología austral y la etnografía austral está llena de información de cómo el grupo humano sabía en la etnografía que en tal mes del año este lugar tiene agua, pero 2 meses después ya no tiene, porque es una fuente muy temporaria, entonces tenés que ir a tal otro, y cosas así. Obviamente esto puede fallar, esta información, pero es clave. Entonces ven cómo esta estructura de los refugios hace que un paisaje pueda, digamos, si se da esta estructura muy heterogénea, puede tener un impacto en la demografía y en la viabilidad humana mucho más duro que este otro caso. Y puede producir, por ejemplo, extinción de poblaciones. Y todo esto se investiga, cómo se investigan los refugios, paleoecología, polen, geomorfología, geoarqueología, isótopos. Ahí entran, ves que todas las herramientas de estudio ambiental no son solo para el telón de fondo de hacía más o menos frío, sino que te establecen los ecosistemas habitados, la heterogeneidad de esos ecosistemas, etc. Y todo esto aplica en todas las escalas de tiempo, desde el caso de Bailey de 2-3 millones de años, hasta, por ejemplo, no sé, el Holoceno Medio acá en Sudamérica, o un periodo muy árido, la anomalía climática medieval en algún lugar que dura 100 años, 200 años, ocurre en todas las escalas. Bueno, y con esto sí cerramos, no quiero sobreabundar, en todo caso me pueden preguntar. Este es un trabajo muy interesante, todo esto lo voy a agregar si quieren, pero como bibliografía optativa. No está en el programa. Esto viene de un trabajo de Fitzhugh, bueno, después les paso el trabajo, y compara 2 paisajes. Pensemos cada circulito celeste como un pequeño grupo humano. Un paisaje resiliente y un paisaje vulnerable. ¿Por qué creen que el paisaje este de la derecha es vulnerable? Por ejemplo, frente a la arenización. ¿Y por qué creen que el resiliente es más resiliente que el vulnerable? Está relacionado con las redes de interacción y las posibilidades que tienen de acceder a estas conexiones o a estos otros lugares. Exacto. Esto está pensado desde una idea de redes, de estudio de redes, en este caso de redes sociales. Cada línea que ustedes ven conecta
una unidad demográfica con otra, un grupo con otro, podríamos pensar. Y en este paisaje vulnerable, y este espacio gris en el medio lo podríamos pensar como una barrera, esto se vincula con la biogeografía, tenemos que hay tan solo dos pequeños nodos demográficos, o dos nodos demográficos, separados por una barrera. Cualquier cosa que afecte a uno de estos nodos deja al otro básicamente sin conexión. Y esto es en términos de tener información, de intercambiar cosas. Digamos, la información y la interacción son fundamentales en todo tipo de sociedad móvil. ¿Sí? De hecho, lo es también en el mundo actual, digamos. Pero en estos casos, donde la interacción, la información, el obtener recursos, el obtener gente, etcétera, parejas, etcétera, es clave, las redes son fundamentales. Y este paisaje resiliente te ofrece una multiplicidad de opciones, con poco desplazamiento. Podríamos pensarlo un paisaje sin barreras, que no involucra barreras en este caso. Mientras que este paisaje vulnerable involucra barreras, involucra una menor demografía, o sea, hay menos gente. Entonces, las posibilidades de que un pequeño cambio climático, un pequeño proceso del tipo que sea, una enfermedad, una erupción, lleven a una extinción, por ejemplo, o a un cambio muy dramático, son mucho más altas en un paisaje vulnerable que en un paisaje resiliente. Y esto, si lo piensan en un sentido, hasta aplica al mundo actual, digamos. Si pasa algo y va más allá de las redes, o sea, si tenés familias extensas, hasta temas económicos, si tenés más posibilidades de respuesta, de ayuda, tenés más posibilidades de responder o de salir bien parado frente a una situación que en una situación donde hay muy pocos contactos, etc. Entonces, y acá estamos hablando de conectividad, un paisaje con muy baja conectividad y otro con alta conectividad, que mide el grado de vinculación entre un espacio con respecto a otros. Y vemos la densidad y la estructura de esta conexión. El paisaje resiliente es denso en conexiones y tiene una estructura múltiple. Este paisaje vulnerable no es denso, tiene dos nodos básicamente, y tiene una estructura única. Tiene mucha menos capacidad adaptativa. Y esto en última instancia también se puede vincular, como decía, a aspectos biogeográficos humanos. Y esto uno lo podría usar para pensar arte rupestre, por ejemplo. Decenas de formas de evidencia arqueológica. Pero el arte rupestre que uno podría pensar que representa información, aunque no sepamos qué información, es perfectamente pensable desde este marco de redes y de conectividad. Menor conectividad, mayor vulnerabilidad, por ejemplo, frente a extinción. Bueno, más o menos lo que ya hemos dicho. Y acá hay un elemento interesante. Las barreras son espacios con alto costo de circulación, pero también pueden ser espacios con alto costo de circulación, espacios desconocidos. No necesariamente barreras en un sentido ecológico, pero sí, por ejemplo, el colonizar un continente tiene un costo vinculado a la ausencia de información, más allá de las características de ese continente. No tenés información previa, ¿sí? Entonces eso suele representar un costo mayor, un riesgo, no un costo, un riesgo mayor, que cuando estás habitando, circulando, moviéndote en un paisaje ya colonizado. Sumado al hecho de que un paisaje, la exploración de un paisaje, como plantea Borrero, suele suceder ser por grupos pequeños, no hay un montón digamos, suele vincularse a un paisaje vulnerable. Tenés un grupo que está colonizando y que puede estar vinculado a otro grupo previo, pero no tiene redes hacia todos lados, porque no hay gente, digamos. Entonces, ya en síntesis, vamos a la síntesis. Y antes de que lean esto, me interesa remarcar algunas cosas. La biogeografía, tal como la vemos, es como un marco de rango medio,
como plantea Binford, que está por debajo de un marco teórico. En ese sentido, estos modelos espaciales, estos y muchos otros, se pueden usar para discutir distintas preguntas de distintos marcos teóricos, y no solamente procesos ecológicos o ambientales. Podría uno perfectamente discutir procesos sociales. La fragmentación, no podría llegar a decir, puede ser también producto de procesos sociales. O sea, una zona en guerra puede tener baja conectividad, por dar un ejemplo. Pero entonces estos modelos biogeográficos hemos dado ejemplos de su utilidad desde procesos muy macro en escala de tiempo, como la humanización, el trabajo de Bailey, hasta modelos como el modelo biogeográfico de colonización de Australia, que es una escala más pequeña, pero al menos 30, 40 mil años. Y un último ejemplo, que es directamente en escala etnográfica, el de la lingüística. Todos ellos son formas de interpretar la variación, la organización humana en relación a la estructura de paisaje, en pocas palabras. Hemos visto ejemplos distintos a lo largo de un gradiente de escalas, si se quiere, en este caso de tiempo. Hay una serie de conceptos biogeográficos claves, barreras, refugios, corredores, áreas marginales y nucleares en oposición, vectores, que no lo hablamos mucho, pero sería vectores de conexión de una zona hacia dónde se conecta más y hacia dónde se conecta menos. Bueno, todos estos conceptos tienen un correlato demográfico y que es visible arqueológicamente. Todo esto tiene visibilidad arqueológica. Hay que pensarla y hay que buscarla, pero la tiene. Y esta estancia biogeográfica provee el contexto para estudiar evolución biológica, demográfica, social, etc. O dicho de otro modo, no podríamos estudiar la evolución demográfica, biológica, social, etc., humana, sin un marco biogeográfico. Esa creo que es así. Bien, voy a dejar de compartir pantalla. ¿Siguen viendo el PowerPoint? Ya no. Yo sí. Ah, a ver, a ver. Sí, se sigue viendo. Sí, profe, sí se ve. Un instante. ¿Dónde tengo la opción de dejar de compartir pantalla? Bueno. No la encuentro. No importa. Déjenlo ahí de fondo. Bien. Entonces esto que hemos visto muy rápidamente sería como el marco de herramientas biogeográficas que van a ver que de un modo u otro ya empiezan a aparecer en este marco las líneas metodológicas que vamos a ver en la segunda parte de la materia, geoarqueología, paleoecología, entendiendo como paleoecología, digamos, la materia está armada, esto lo anticipo, lo vamos a ver la semana que viene, pero sería aspectos litósfera, aspectos geológicos, y la biosfera, lo biológico armado entre plantas y animales, como un modo simple, digamos, de organizar el curso. Bueno, muchas de estas discusiones ya empiezan a anticipar esos temas, empiezan a requerir esos temas. Y nos interesa esta biografía que acabo de mencionar como un marco fuertemente metodológico, que genera modelos, que genera preguntas, que genera conceptos aplicables a una multiplicidad de preguntas distintas, ¿sí? Este es como un poco el lugar que ocupa esta unidad en el marco de lo que venimos viendo. Y vimos muy por arriba, como les dije antes, les enfatizo que quienes no han podido todavía vean la clase de escalas, manden las preguntas que sea, lo digo porque entra en el parcial, o sea, más allá de que es un tema importante, entra, es tema de parcial, etc. Está bien desarrollado en otra clase, nos pueden consultar cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, no hay ningún problema obviamente. Lo mismo pueden hacer la clase que viene, etc. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario, dudas.
quizás estamos bien, no hay dudas. Bien, Por mi parte está todo claro, así que bien, bueno, buenísimo, excelente. Vimos algunos de los textos principales de esta unidad, algunos los van a ver después otros los van a ver para el práctico, pero bueno, entonces si estamos bien, sin dudas, cortamos acá. Como ya les mencioné, esta clase va a estar disponible por quienes no se hayan podido conectar hoy. Y les enfatizo, vean la clase de escalas, transmítanos todas sus preguntas. Y bien, seguimos. Nos despedimos entonces. Les deseo buen fin de semana. Cuídense del COVID. perfecto, igualmente. Muchas gracias. Profe, buen fin de. Bueno, chao, hasta luego. Chao. Chao, que estén muy bien. Chao, chao, chao. Gracias. Chao, profe. Chao, chao.